¿Qué tal? ¿Cómo están, estudiantes? Vamos a empezar la primera clase de razonamiento verbal, en el que vamos a tocar un tema sumamente importante, que es la base de nuestra área, ¿ya? Que es la base, lo que debemos de saber, ¿no? En primer lugar, ¿qué es la clasificación de palabras? ¿Sí? Nosotros nos preguntaremos qué es una palabra, si la palabra, quizás muchos de nosotros o muchos de ustedes se están enterando que las palabras tenían cierta clasificación. Pues el día de hoy vamos a observar todas esas dudas. Muy bien, la palabra es el conjunto de letras que van a expresar una idea. Ya lo que nosotros hablamos, ya es el conjunto de letras, ¿cierto? Si bien es cierto que nosotros conocemos al abecedario, ¿cierto? El ABCD, ¿cierto? Tenemos una secuencia de abecedario en el que al juntarlas o formar en sílabas, tenemos sílabas, ¿cierto? Y luego al juntar las sílabas, formamos una palabra, que van a ser aquellas que nosotros vamos a expresar. Expresamos ideas, ¿no? Ideas que se nos vienen a la cabeza, quizás de una teoría, quizás de algo que hayamos leído, de un sentimiento, ¿cierto? Muy bien, esta es la palabra. Luego, nosotros vemos que la unidad mínima de la palabra es un signo. También se lo conoce, ¿por qué? Porque es aquello que nosotros percibimos con nuestros sentidos y que nos van a transmitir alguna información. Ese es el signo en sí, ¿ya? Pero dentro del signo vamos a tener a dos componentes, que es el significante y el significado. Muchos de nosotros quizás tenemos conocimiento, ¿no? ¿Qué es un significante y qué es un significado? Y quizás muchos de nosotros no. Recordemos, el significante es la palabra en sí, ¿ya? Es aquella palabra o la estructura o la escritura en sí del conjunto de signos, de la pronunciación que nosotros hacemos. Y el significado es aquel significado, tanto teórico o gráfico, que nosotros le damos a las palabras, mejor dicho, el significante, ¿cierto? Y luego tenemos, por ejemplo, ¿no? El signo de interrogación nos dice que el niño está dudando, por ejemplo, ¿no? Nos muestran esta imagen y nosotros podemos deducir que el niño está dudando, o que quizás nosotros le hacemos una pregunta a alguien y se nota pensativo y no te responde. Entonces nosotros podemos sobreentender que está dudando, que lo está pensando. Y luego mesa nos dice que es la palabra mesa, nos da la idea de un objeto de madera de 4 patas, ¿cierto? De distintas características, quizás, ¿no? Podríamos decir una mesa de vidrio, un comedor de vidrio, ¿cierto? No necesariamente las comunes, ¿no? De madera. Quizás vamos a relacionarlo con una imagen reciente que nosotros la hayamos visto. Muy bien. Luego nos dice que Saussure nos dice y nos habla sobre el signo lingüístico, que es en sí el significante y el significado, ¿no? Sus componentes. Nos dice, ¿qué es el signo lingüístico? Nos dice, es la asociación indisoluble de una idea o concepto. ¿Qué quiere decir? Es el significado que nosotros le damos a las palabras, con una forma sonora o escrita, que es el significante, que es un símbolo, lo que les decía, ¿no? Ese en sí es el signo lingüístico. Luego nos dice que el signo lingüístico va a tener dos componentes, que es el significante y el significado. Como les vuelvo a recalcar, el significante es aquel conjunto de letras y sonidos, mientras que el significado es la idea o concepto que nosotros le vamos a dar al significante, que mejor dicho, a la palabra, ¿cierto? Por ejemplo, si decimos silla, nosotros vamos a relacionarlo con una silla de 4 patas, con ciertas características, o lo vamos a relacionar, como les decía, a la imagen más reciente que nosotros hayamos tenido. Luego, en el compendio les muestro o se les plantea ciertos ejercicios como esta pequeña bandera en el que tenemos que relacionar, ¿no? Y les decimos que completen este pequeño espacio en el que tienen que hacer lo mismo. Tienen que identificarme cuál es el significado y cuál es el significante y cuál es el nombre del objeto que nosotros le podemos dar, ¿cierto? Por ejemplo, acá en el ejemplo, la imagen es el significado y el nombre que le damos a esta imagen es el significante. Es sumamente fácil y ustedes tienen que plantear ejemplos similares con mismas características para poder identificar tanto el significado como el significante. ¿Sí? Bueno, eso ha sido todo por mi parte. Espero que haya quedado bastante claro. Cualquier duda o consulta, me escriben al WhatsApp y yo para poder atenderles y apoyarlos, ¿sí? Con quizás mucha más información, pero creo que ya está bastante detallado, bastante explícito para que ustedes puedan comprenderlo, ¿sí? Espero que hayan entendido. Cuídense mucho.